Bueno, y entramos en nuestra sección Alta Tensión porque queremos profundizar en esta crisis que se ha ido agudizando en la península coreana con lo que hemos visto el día de hoy, estas detonaciones de puentes y carreteras en la frontera, agudizando esta tensión que se ha vivido ya durante décadas entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero que este año ha sido bastante especial, sobre todo por la falta de comunicación entre Estados Unidos y el líder Kim Jong-un y también las diferentes pruebas de misiles, de cohetes que ha realizado el ejército norcoreano. Queremos hablar en detalle de este tema y para eso invitamos a un ya invitado de la casa, ¿no? Como es Álvaro Iriarte, analista internacional, director de contenidos del Instituto Red Pública. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Pablo, encantado de estar con ustedes por la señal de Mega y viendo Mega Noticias Mundo. Álvaro, muchas gracias. Bueno, hemos visto cómo esta escalada cada vez da un paso más, un signo distinto, una nueva fórmula finalmente de generar tensión, pero esto de atacar puentes, atacar carreteras, que si bien estaban en desuso, pero evidentemente dan un mensaje de cortar caminos, de cortar relaciones, ¿qué te produce a ti? ¿Estamos ya en la previa de lo que podría ser una escalada militar entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cómo lo lees tú? Mira, yo tiendo a creer que efectivamente hay señales muy potentes. Pero aquí no hay que olvidar que la situación de las Coreas es bien particular. O sea, desde el año 53 con el armisticio, en la práctica se puso un alto a la guerra, pero no significa que haya terminado y que existe un reconocimiento. Es una situación muy particular. Ese es un primer antecedente que yo creo que es muy relevante para entender esto, porque ya son 70 años. Y en la práctica, hoy día, cuando tú hablas de dos Coreas, estás hablando de dos sociedades radicalmente distintas. Claro. Como no lo era en los primeros 10 o 20 años probablemente. Y esto yo lo pongo como punto de partida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la señal? Durante muchos años, con discursos diferentes, pero por carriles paralelos, tanto Corea del Sur como Corea del Norte aspiraban a la reunificación, a que fuera una sola Corea en la península, como había sido históricamente. Resulta que a comienzos de este año, Corea del Norte por primera vez termina esta postura de decir vamos a avanzar hacia la reunificación y decide en el fondo tratar a Corea del Sur como otra entidad absolutamente independiente y en particular como un enemigo, derechamente. Entonces, cuando tú tienes esa perspectiva al comienzo del año y luego tienes estos acontecimientos de los movimientos de misiles balísticos de alcance medio y corto que pueden llevar ojivas nucleares, tienes toda esta polémica de los globos con basura que han estado cruzando hacia Corea del Sur, argumentando Corea del Norte que Corea del Sur difunde propaganda subversiva y revolucionaria en contra del gobierno de los trabajadores, como es la dictadura, como se autodenomina la dictadura de Corea del Norte. Sí. Esto es un proceso casi lógico, o sea, en el fondo los corta. Claro, para mí hay un punto que es clave, ¿no? Que es el cambio de gobierno en Estados Unidos cuando entra la presidencia de Joe Biden, porque recordemos que al final de la presidencia de Donald Trump hubo una comunicación directa, explícita, entre Kim Jong-un y el expresidente de Estados Unidos. De hecho, Trump hizo historia, fue el primer presidente en pisar Corea del Norte de manera activa, siendo mandatario norteamericano en esta comunión que hubo ahí entre las dos naciones, donde también el presidente de Corea del Sur visitó ahí la zona fronteriza y había un canal abierto, se estaba aspirando, ¿no?, a que se generara un tratado de paz o por lo menos una comunicación más sana entre ambos países. Sin embargo, para Joe Biden, cuando él llega a la presidencia, sabemos que Corea del Norte no ha sido una prioridad. Ha tenido otros temas que han sido mucho más relevantes, como el caso de Afganistán, como el caso de Rusia y Ucrania, como el caso de Medio Oriente, y dejó de lado Corea del Norte. Lo que estamos viendo ahora, estas señales que ha estado enviando Kim Jong-un, tiene que ver con un malestar hacia Estados Unidos, hacia la falta de comunicación con Corea del Sur, o derechamente elevar el tono porque teme que haya algún tipo de confrontación militar en la zona. Mira, yo creo que se mezcla un poco la primera, que es una suerte de llamar la atención de los Estados Unidos, y en segundo lugar, no es que haya un conflicto propiamente tal, pero de alguna manera tú podrías trazar una indicación que cada vez que han existido problemas o debilidades en el régimen de Corea del Norte, que nunca las terminamos de conocer del todo,
por el secretismo y la forma en que se maneja la situación en Pyongyang, hay este tipo de escaladas que tienen mucho de retórica, Pablo, mucho de Claro. retórica. O sea, el simbolismo de dinamitar carreteras que no están en uso en la práctica, porque existe la zona desmilitarizada en Claro. el paralelo 53 que impide que esta gente pueda circular libremente, te da cuenta que acá hay mucho de simbolismo, ¿no? Y por supuesto nosotros no tenemos el detalle de la cobertura mediática que hacen los medios estatales controlados por Corea. Ahora, sin lugar a dudas, desde la perspectiva de Estados Unidos, tú podrías sostener que los 4 años de la administración Trump fueron mucho más fructíferos en materia de mantener un canal de comunicación abierta y, en segundo lugar, de tratar de mantener de alguna manera mucho más estable la situación sin estos arranques retóricos. Por supuesto que los tuvieron, ¿eh? O sea, no nos olvidemos de las pruebas de misiles, no Claro. nos olvidemos del tweet de Donald Trump cuando dijo Rocket Man, el hombre cohete, Sí. fue muy famoso en su momento, pero claramente cuando tú colocas los 4 años de la administración Trump con los 4 años de la administración Biden, sin lugar a dudas pareciera ser que la administración Biden no tiene una agenda política internacional real con Corea del Norte, Sí. ni tampoco un propósito claro, más allá del propósito que está por defecto en la política internacional de los Estados Unidos, que es apoyar a Corea del Sur como Sí. aliado estratégico e histórico. Ahora, hablemos de esta otra potencia que es China. Sabemos que China es el principal socio comercial y político de Corea del Norte, que han tenido lazos históricos, ¿cierto? Pero en el tema discursivo, muy pocas veces se ve a China hablando de la situación de las Coreas, como que no ha querido interferir finalmente, por lo menos de manera pública, en esta misma crisis. ¿Cuál crees tú que ha Correcto. sido el rol de China finalmente en este último tiempo, donde ha ido increciendo esta tensión? Y también, ¿qué le conviene más a China? Que imagino que también saca su calculadora, ¿no? Que sea más confrontacional Kim con sus adversarios o bien generar mayor estabilidad en su vecindario. La verdad es que yo me atrevería a decir que es lo segundo. La política china ha sido consistente en las últimas décadas, en particular yo me atrevería a decir de los 80 en adelante, en tratar de mantener estable y ordenado el vecindario asiático y en particular la península de Corea, que está directamente conectado con la China continental. Y eso tiene un costo y tiene un precio. Además, yo te quiero agregar 2 antecedentes importantes. Uno es actual y el otro es histórico. El actual radica precisamente en que China, su forma de trabajar con los aliados, en este caso que uno podría decir existe una afinidad ideológica del Partido Comunista Chino, del régimen comunista de Corea, no es la que tenía la Unión Soviética. Sí. El gobierno chino comunista no subsidia ni financia aliados por el solo hecho de ser aliados ideológicos. O sea, China no le compra caña de azúcar a Cuba como se la compraba a precio fijo la Unión Soviética. Claro. China siempre exige algo en retorno. Y en el caso de Corea del Norte no es mucho lo que Corea del Norte tiene para ofrecer ni en recursos estratégicos, ni tampoco en otra situación. Entonces, eso ha sido una constante. Y eso hace que China siempre esté vinculada por lazos ideológicos e históricos con Corea del Norte, pero no involucrada activamente en las decisiones. No te olvides que uno de los últimos encuentros de Xi Jinping con Kim Jong-un, Xi Jinping de alguna manera llamó al orden veladamente a Kim Jong-un en varios aspectos relacionados con esto. Y el antecedente histórico, el quiebre se produce precisamente con la salida de Mao, porque cuando Mao Zedong está en el poder, en la guerra de Corea, hoy día tenemos los archivos que fueron desclasificados de la Unión Soviética y además lo que podemos encontrar en la inteligencia de los Estados Unidos, Mao Zedong consideraba que era la misión del Partido Comunista China y de la Revolución Comunista China apoyar e impulsar la victoria de Corea del Norte. Y cuando en la guerra de Corea se especulaba el uso de una bomba atómica, bomba de hidrógeno diríamos, pero en el fondo se especuló el uso, en el fondo fue Stalin el que entró de alguna manera a calmar la situación y le puso un límite que forzó de alguna manera este armisticio. Después Stalin muere, porque Mao Zedong quería seguir hasta el final, porque su respuesta era, si nos tiran una bomba tenemos más soldados que los que ellos pueden recuperar rápidamente. Pero eso ya no es así, eso cambia. Álvaro, la semana pasada estuvo aquí en nuestros estudios el embajador de Corea del Sur en Chile y él nos comentaba de que su gobierno ya tiene el conocimiento, la información de que Corea del Norte tiene a lo menos 30 cohetes con capacidad atómica.
¿Tú ves posible que Corea del Norte pudiese utilizar este tipo de armamento, sabiendo que hoy día en el mundo, cuando estalle una guerra nuclear, probablemente sea el fin del planeta? Pero también, por otro lado, tenemos a un líder que es bastante escondido, no conocemos sus detalles, impredecible. ¿Tú ves posible que en el corto plazo Corea del Norte decida, en un momento para seguir escalando esto, utilizar arsenal atómico? Mira, a mí me cuesta por dos razones. La primera, porque efectivamente un dictador y un régimen como el de Corea, la principal vocación es perpetuarse en el poder. Y claro, si tú consideras la situación geográfica de las Coreas, un ataque con ojivas nucleares en Corea del Sur puede terminar repercutiendo directamente con efectos de radiación y otras cosas en Corea del Norte. O sea, el límite geográfico es muy acotado. Tendrías Claro. que preocuparte de hacer blanco las ciudades que se encuentran más hacia el sur, las más remotas, ¿ah? Exacto. De manera tal de que tú no tuvieras un efecto. La pregunta que tú tendrías que hacerte es que gana Corea del Norte con una guerra propiamente Ajá. tal que no haya podido ganar en 70 años de no iniciar una actividad bélica, porque el ejército de Corea del Norte probablemente Ujú. numéricamente es mayor que el que tiene Corea del Sur, tecnológicamente eso es más cuestionable. Y lo segundo, O sea, nuevamente hay que ponerlo la misma... sí, no, yo te preguntaba, entonces, ¿tú crees que Kim está blufeando con todas estas cosas que está Sí, haciendo? sí, está tratando de conseguir quizás nuevamente, primero poner en jaque la alianza de los Estados Unidos, forzar a que Estados Unidos se pronuncie y además está tratando quizás de obtener algunos beneficios. ¿Ah? Ujú. Es una suerte de matonaje diplomático. Claro. ¿Ah? Que hay que considerar además, que era lo que yo te quería decir, Pablo, que Ujú. puede ser que tengan capacidad, pero no sabemos si van a poder ocupar eficientemente esas 20 o 30 Claro. misiles balísticos, porque ese es otro tema. O sea, yo puedo desarrollar, yo puedo enriquecer el uranio, yo puedo montar las ojivas, pero tengo la capacidad que efectivamente esas exploten y funcionen, y tú vuelves entonces también a un tema que tiene mucho que ver con cuánto de esto es comunicacional para mantener el férreo control interno y para generar concesiones de parte de otros gobiernos en la comunidad internacional, y cuánto es efectivamente. Yo en esto creo que el otro caso similar, con muchas diferencias, Sí. es la capacidad nuclear de Irán. Claro. Ahora, Álvaro, si gana, por ejemplo, Kamala Harris las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que son el 5 de noviembre, muy probablemente la agenda de este país va a ser similar a la que tuvo Joe Biden. Va a ser una continuidad, por lo menos, en gran parte de los temas internacionales. Y yo tendería a pensar que Harris también va a dejar de lado Corea del Norte. Y eso, sin duda, va a provocar que Kim Jong-un siga escalando esto para poder llamar la atención. ¿Hasta dónde puede llegar Kim finalmente con todas estas cosas? Porque ya hemos visto que está muy cerca, o sea, estamos en un límite donde cualquier disparo, o imagínate tú la muerte de un soldado surcoreano ahí en el límite, puede estallar finalmente esta misma mecha. A ver, mira, yo tiendo a creer, si uno revisa lo que ha sido en los últimos años, para mí es mucho más eh, complejo y es mucho más cercano a este punto estos disparos de los cohetes de prueba, Ujú. estos que caen cerca de Cerca Japón, de que Japón, claro. sobrevuelan el Pacífico. ¿Ah? Eso es más relevante. Desde una perspectiva netamente del riesgo. Lo que ocurre es que en el fondo aquí también tú podrías pensar que existe un relato absolutamente construido, Pablo. O sea, Ujú. estar mandando por meses globos con basura, acusar del otro lado que te están enviando propaganda para desestabilizar tu gobierno y acto seguido romper relaciones en el sentido de decir dinamito las carreteras y corto comunicación, es un tema. Ahora, piensa en lo siguiente también. En una guerra convencional, tiene mucho sentido no destruir infraestructuras de comunicación, sobre todo si tú vas a ser un ejército invasor. Exacto. Eh, pero en una guerra moderna probablemente no tenga mucho sentido, salvo que sea una perspectiva de líneas de abastecimiento. ¿Ah? Ahora, ¿por qué en el fondo podría ser esto quizás todavía hay espacio para más escalada? Bueno, porque tú, por ejemplo, podrías ver mañana que el presidente de Corea del Sur diera alguna declaración y al otro lado Kim Jong-un dijera, ok, vamos a ejecutar a todos los espías
surcoreanos Claro. y americanos que están en nuestras prisiones. Y eso ya es una escalada adicional, pero no es conflicto Directo. propiamente tal de disparo, sino Claro. que, claro, entonces hay que estimar. ¿Qué persigue? Yo tiendo a creer que siempre persigue llamar la atención, generar algún suerte de temor que inhiba ciertos aspectos. No nos olvidemos que el régimen de Corea del Norte tiene, y está documentado no por Estados Unidos solamente, tiene fuentes de ingresos ilegales a través de hackers, del mercado negro y de otras cosas. Y cuando tú tienes sanciones impuestas por los países de Occidente, no solo Estados Unidos, eso muchas veces tienes dificultad para mantener Sí. funcionando el gobierno. Bueno, ojalá se pueda avanzar en una solución de una crisis que ya son décadas. Tú bien lo explicaba al comienzo, estos países, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, eran antes una sola nación, finalmente terminan totalmente divididos en la Guerra de las Coreas, que finaliza el año 53 y solamente se firma un armisticio, que es un cese de armas, pero nunca hubo un tratado de paz. Es decir, siguen técnicamente Correcto. en guerra y ojalá puedan avanzar finalmente a este pacto, ¿no? Que permita solucionar, solventar, pero sobre todo dejar tranquila a las comunidades que viven ahí en la zona. Álvaro Iriarte, analista internacional, director de contenidos del Instituto Red Pública, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Noticias Mundo. No, gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao.